Hola, mi nombre es Arturo Reyes, gerente y fundador de Veterinaria Especializada. Veterinaria Especializada es una empresa que se dedica a la distribución, importación, representación de productos veterinarios. Aunque es una empresa de distribución, nosotros hemos querido ser más una solución y un servicio para los médicos veterinarios y para los propietarios de las mascotas. Un servicio tratando de ayudar a hacer una práctica mucho más ética, mucho más fácil, mucho más eficiente a los médicos veterinarios y a los propietarios de mascotas, ofreciendo productos de calidad y siempre de la mano con los médicos veterinarios. Antes de iniciar todo esto, quiero darle gracias al doctor Lugo por la invitación que me hizo a este congreso, muy importante, y quiero felicitarlo por la vocería que ha tomado durante estos años con todos los congresos, con la oportunidad que hemos tenido de ver expositores de talla mundial aquí en Colombia y a través de todo lo que él ha hecho. Entonces, de verdad, muchas gracias y muchas felicitaciones. Cuando yo empecé a organizar esta conferencia, empecé a ver que definitivamente son muchas cosas que han pasado. Yo soy una persona de fe. Algunas personas pueden decir que es el universo, que es la energía, que son otras cosas para cuando a veces uno habla de Dios, no muchas personas están como en esa misma sintonía. Entonces, una frase que digo muchas veces cuando le estoy dando gracias a Dios es: gracias Dios por haber empujado mi barca hasta acá. Y cuando uno se pone a pensar que si uno es una barca, ¿cuál es el viento que lo empuja cada día? Son todas las personas que han estado al lado de nosotros, que nos han dado la mano, que nos han empujado, que nos han traído hasta acá, porque ha sido un viaje largo y el primer aprendizaje es precisamente eso, que nosotros llegamos hasta acá gracias a las personas, gracias a mucha gente que empujó nuestra barca, que nosotros no hubiéramos llegado hasta acá si no hubiéramos tenido el apoyo y la compañía de mucha gente. Algunas personas dicen, y yo me creí solo, yo hice solo. Yo creo que es mentiras, o sea, es difícil uno vivir solo y uno poder llegar solo a ningún destino. Algunas frases dicen que si uno quiere llegar rápido, vaya solo, pero si quiere llegar lejos, vaya acompañado, arme un buen equipo. Entonces, cuando uno empieza a ver toda esta gente que me dio la mano, tengo que empezar a pensar, y es parte de mi historia, que yo me quedé viviendo solo en Bogotá, porque mi papá y mi mamá en su empresa familiar quebraron cuando yo estaba muy joven, cuando tenía unos 5 o 6 años. La quiebra de mi papá duró varios años y más o menos a los 11 años ellos ya tomaron la decisión de cambiarse de ciudad, porque ya aquí en Bogotá no teníamos casa, no tenían ellos dónde vivir y finalmente encontraron la posibilidad con una finca, que fue todo lo que quedó de la quiebra de mi papá y mi mamá, y una casa que tenía los suegros de mi papá, o sea, el padrastro de mi mamá. Allá en esa finca se fueron a vivir, eso fue alrededor de los 11 años míos, y yo quedé aquí en Bogotá. No puedo decir que solo, porque tuve la oportunidad de vivir con primos, con hermanos. Durante mucho tiempo pasaba 2 o 3 meses en una casa, 2 o 3 meses en otra, y finalmente terminé viviendo con una tía, mi tía Julia, que finalmente me adoptó como si fuera su hijo, y con ella viví toda mi época de soltero hasta que tuve la fortuna de embarazar a mi esposa, y gracias a mi hija, que fue la que impulsó este matrimonio. Hoy en día tengo un matrimonio, tengo una familia, pero eso es otra historia diferente, otra historia que seguramente en algún momento podríamos hablar de cómo ese viento lo va empujando uno hacia las diferentes situaciones en la vida. Entonces empezamos a ver que tenemos gente que nos impulsa, gente que nos ayuda, y la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué se fueron? Sus padres, ya les conté por la quiebra que tuvieron, y es una ironía de la vida, porque mi papá se quebró con almacenes agropecuarios. Entonces, volver a retomar el tema de mis padres después de tantos años, la gente de pronto pensará que yo estaba loco volviendo a iniciar esa labor que mi papá había hecho más de 35 años antes.
Sí, como dije en un comienzo, gracias al doctor Lugo que podemos tener esta información, podemos asistir a congresos y oír la experiencia de mucha gente. Si esto hubiera ocurrido hace más de 30, 35 años, cuando yo estaba iniciando esta empresa, hubiera oído las conferencias, es posible que hubiera tomado dos caminos. Uno, haber aprendido y no haber cometido los errores que cometí. O dos, haber abandonado el proyecto viendo las cosas que realmente son difíciles y que se construyen durante mucho tiempo. Entonces, conocer de pronto hubiera sido malo, hubiera sido bueno, no lo sé, pero sí de pronto hubiera tomado caminos diferentes. Porque también hubiera podido pensar otra cosa, como ya lo dije, iniciar un negocio con productos agropecuarios cuando mi papá se quebró con eso, de pronto no era la mejor opción. Y iniciar una empresa y ser empresario realmente no es fácil. No es una decisión que uno tome hoy, no es como cuando uno firma un contrato para una empresa, para ser empleado. Ser empresario es un estilo de vida. Ser empresario es acabar con sus días libres, con sus vacaciones, porque a diferencia de los que tienen un empleo, termina la jornada laboral, uno cierra la empresa o cierra la oficina y se va para su casa a descansar. Cuando uno es empresario, no tiene uno una sola noche tranquila, todas las noches uno está pensando en qué va a ser el día de mañana, proyectos nuevos, ilusiones. Hay muchas cosas en qué pensar. Entonces, es lo que digo, si de pronto hubiéramos escuchado esto, sería muy diferente de pronto la vida. Ahí es cuando empiezo a recordar entonces cómo son los inicios de la empresa, cómo son los inicios de Arturo Reyes y Veterinaria Especializada. A mí muchas veces me preguntan, y especialmente los bancos, porque para prestarle plata a uno un banco, pues quiere saber exactamente qué es la vida de uno, cómo se ha movido, cómo se ha desenvuelto en la vida. Y empiezo a ver que muchas de las decisiones, al igual que mi matrimonio, de pronto no tomé yo definitivamente la decisión de cambiar o de iniciar. Como yo les decía, lo único que quedó de mi familia o en poder de mi familia fue una finca a la cual yo viajaba todos los fines de semana. Yo tomaba un bus, lo que nosotros llamamos acá en el centro del país una flota. Cogía la flota y me iba todos los fines de semana, los viernes por las tardes, a visitar a mi papá y a mi mamá. Y dentro de esa visita, lo que más me gustaba hacer era ir a la finca, a ver las vacas, a estar con mi papá con los terneros, a ordeñar. Llevábamos la leche a Villeta, a la casa donde vivían mis papás, vendíamos la leche allá y de eso vivió la familia durante mucho tiempo, mi papá y mi mamá sobre todo. Ya mis hermanos estaban grandes. Y eso fue lo que me impulsó, ese viento que me impulsó a ser veterinario, de vivir todos los días en la finca, de estar con las vacas, me impulsó a ser veterinario. Mi sueño era ser veterinario y estudié veterinaria. Con muchos esfuerzos logramos, digo, porque fue mi papá, mi mamá, mis hermanos, todo el mundo, los que me ayudaron para lograr la carrera y logramos sacar la carrera de veterinario. Mi sueño no me duró mucho tiempo. Trabajé tal vez unos 6 meses en temas de ganadería. Yo visitaba fincas, hacíamos planes de inseminación artificial, transferencia de embriones, todo relacionado con las vacas, que era lo que siempre me ha apasionado. En ese periodo estábamos en el gobierno de Gaviria y los que tenemos ya algunos años como yo, nos acordaremos de la época del apagón. En el apagón, como su nombre indica, empezamos a tener problemas de luz. Un primo mío me invitó a que le ayudara con un proyecto que él tenía de traer plantas eléctricas, por lo cual viajé a Estados Unidos a comprar las plantas, me demoré mucho tiempo más de lo que yo pensaba y cuando volví a Colombia, pues ya mis ganaderos, mis clientes, ya habían conseguido reemplazo. Entonces eso fue mi primera decepción laboral, cuando me di cuenta que ya no tenía clientes, que tenía que volver a empezar y conseguir clientes realmente era difícil y el voz a voz también decía de pronto que debían conseguir otro veterinario diferente a mí. Ahí fue una incertidumbre grande, no sabía qué camino tomar, hasta un día en una finca con un amigo de nosotros, agricultor, me ofrecieron administrar
una empresa de distribución de productos veterinarios aquí en Colombia, pero la sede era en Miami. Entonces la sede del almacén era en Miami y yo me encargaba de hacer las ventas en Colombia. Empecé a conocer cómo funcionaba el tema de las ventas, empecé a conocer clientes, empecé a conocer gente del medio, pero otra vez algo se interpuso en mi camino y este almacén que existía en Miami, el señor de pronto de un día para otro desapareció. Ese señor no volvió a aparecer, nadie nunca supo nada más de él, ni en su casa, ni en su familia, ni los amigos, y de nuevo me volví a quedar sin trabajo. Al no tener productos, al no tener que distribuir, pues no tenía ningún trabajo que cumplir, pero pues no me quedé en ese lapso y tomé la decisión de viajar a Estados Unidos. Desafortunadamente yo no tenía dinero, pero busqué la manera y viajé en un avión de carga, en un avión de flores. Fue una experiencia bastante interesante viajar con flores. Es muy diferente viajar en un avión comercial, donde el avión está calientico, donde le sirven a uno, bueno, hoy en día no muchas cosas, un sándwich y una botella de agua, pero tiene algo de servicio. Ahí va uno en un avión refrigerado, casi prácticamente bajo cero, con todas las dificultades de un avión, sin muchas comodidades, pero finalmente llegué a Miami. Yo ya había conocido algo de la ciudad cuando había comprado las plantas eléctricas. En esa época no había ni Waze, ni Google, ni cómo consultar nada para poder investigar sobre el mercado. Lo que hice fue, me pareció lo más fácil, arrancar un par de hojas del directorio telefónico de las páginas amarillas de Miami y empezar a buscar las direcciones en el mapa y empezar a recorrer la ciudad buscando otro proveedor que me pudiera suplir de lo que yo ya estaba vendiendo. Finalmente conseguí un proveedor. Él tenía todo el conocimiento de exportaciones, ponía la mercancía aquí en Bogotá y seguí trabajando en este tema. Viendo que había también una posibilidad, porque hace 30 años el mercado de mascotas estaba realmente iniciando, estaba en pañales. El mercado no existía, habían almacenes agropecuarios, la gente, las mascotas todavía las veía como el perro era para cuidar la casa, el gato realmente no era la mascota de elección en esa época. Y vi la oportunidad de que se podía montar un almacén, vi que era interesante y con una amiga mía que también es de esas personas que yo digo que fue parte de este proceso, de este empuje que me han dado, Margarita Rosa Quiñones, gran amiga mía, veterinaria también, montamos un almacén y empecé yo a pensar que quién nos podría suplir los productos para poder vender en el almacén. Y hay una marca que toda la vida ha sido líder y la conozco yo desde muy pequeño, porque los que vivimos en pueblo podemos acordarnos que generalmente habían 3 negocios que habían en todos los pueblos: la Caja Agraria, que era el único banco que había en los pueblos, la distribuidora de Bavaria y la distribuidora Purina. Entonces para mí Purina siempre fue el referente de lo que eran alimentos para mascotas. Dije, pues si tenemos el almacén para mascotas, tenemos que buscar el líder, y en esa época era Purina. Y yo pensé simplemente que yo iba a ir a la planta de Mosquera, aquí cerca de Bogotá, golpeaba la puerta, allá salían y me vendían los productos. No tenía ni idea que eso tenía un sistema de distribución, que tocaba crear unos códigos, que tocaba abrir. Yo simplemente fui y golpeé la puerta, pero efectivamente nadie me abrió. Pero cuando yo comenté que quería hablar con Purina, una persona que trabajaba con un hermano mío en un almacén de ropa me dijo: mi esposo trabaja en Purina, si quieres podemos hablar con él para que él te explique, pero eso no es como usted piensa. Cuando hablé con esta persona, con Alfonso Restrepo, él me dijo: oiga, lo estábamos buscando a usted. De lo cual yo dije: pero ¿cómo me van a estar buscando si realmente ni siquiera nos conocemos? Ni siquiera usted sabía de mi existencia. Me dice: no, realmente no, usted no, pero una persona como usted, médico veterinario, que esté metido en el negocio de mascotas, porque Purina ha traído un producto que es innovador, que es diferente, y realmente no ha despegado el producto. Necesitamos a alguien que haga la labor, porque en esa época la distribución estaba mucho más enfocada hacia vacas, cerdos, pollos, que era el negocio agropecuario de la época.
Y me ofrecen esta línea que la tenían allá en la bodega de Purina y se llamaba el CNM, el Clinical Nutritional Management para perros y gatos. Tratábamos de enfermedades como la obesidad, problemas renales, problemas digestivos y con eso iniciamos el negocio ya con Purina. El negocio empezó a crecer y a crecer y a crecer y pues ya definitivamente no lo podía manejar yo solo porque en esa época era como decimos aquí en Colombia, soy la que carga, soy la que entrega, soy la que factura, soy la que atiende, soy la que... Todas las cosas que ustedes quieran pensar que tiene una empresa, eso lo hacía Arturo Reyes. Esto fue una gran ventaja. A veces la gente dice, no, pero es que me tocó muy duro, pero es que el principio, pero es que... Pero esto de haber conocido todas las partes del negocio fue lo que me ayudó a estructurar el negocio. Porque yo sabía ya cómo era entregar un pedido, yo sabía cómo se tenía que hacer el lobby para poder atender a un médico veterinario, cuál era el pensamiento del médico veterinario, yo sabía qué productos le gustaban, qué productos no, porque todos los días vivía en ese sentido. Me van a preguntar, bueno, y plata, ¿y de dónde sacó todas las cosas, la bodega? No, la bodega no había bodega, era simplemente el cuarto que mi tía Julia me había dado para vivir y esa fue mi bodega. Yo conseguí unas estanterías de una empresa reconocida aquí en Colombia y ahí en ese sitio, dentro de mi cuarto, tenía todas las cosas que yo vendía. Ya cuando inicié el negocio de Purina, pues ya definitivamente era muy difícil subir bultos, 4 pisos hasta el apartamento de mi tía. Me amplié de una forma impresionante, una cosa de locos. Era un garaje del tamaño que apenas cabía un carro. Esa era toda nuestra bodega. Era realmente muy pequeño y cabía solamente en la mitad los bultos y los paquetes y en la otra mitad un escritorio bien apretado. Era todo lo que teníamos. Pero ya hubo necesidad de tener una persona más. Entonces conseguí una persona, una asistente y compañera que hasta hoy está conmigo, después de tantos años, ya casi 30 años, que es Jenny. Me ha acompañado, me ha ayudado a mantener el negocio, pero en esa época también necesitábamos alguien que nos ayudara a entregar, necesitábamos vendedores y ese fue otro de los grandes errores que yo tuve. Tal vez el error más grande que cometí es que yo conocía el negocio, yo sabía cómo se hacían las cosas, pero nunca tuve el tiempo y la inteligencia de capacitar a las personas que iban a trabajar conmigo. Entonces los vendedores empezaron a salir, empezaron a vender, empezaron a cobrar, pero no teníamos ningún registro. No había un registro de una facturación. Cuando yo estaba solo yo lo llevaba porque yo tenía muy pocos clientes y muy pocas ventas, yo lo llevaba fácilmente. Cuando empezó a crecer, ya teníamos, no sé, 50, 100, 200 clientes, facturas diarias. Empecé yo a recibir dinero, pero no sabíamos ni de qué facturas eran, ni qué estaban pagando. No teníamos un control de cartera definido. En esa época todavía el tema de los sistemas, los computadores, el software, no existía. Entonces nos tocaba llevarlo prácticamente a mano. En un año creció la empresa increíblemente, pero fue tanto el crecimiento que se desbordó y finalmente me quebré. Otro tropiezo en la vida. Y lo más difícil era que al mismo tiempo ya estaba casado, ya tenía una hija en camino y yo decía en ese momento, bueno, ¿qué puedo hacer? Me tocó buscar otras alternativas y como digo yo, desde un comienzo pues yo conocía mucho el tema de ganadería. Me ofrecieron la posibilidad de ir a comprar unas vacas a Canadá y tratar de ganarme unos pesos para poder solventar la empresa porque realmente estaba quebrado y no tenía cómo pagar las deudas, le debía a los bancos, le debía a los proveedores, debía el arriendo, eran muchas deudas. Entonces con el tema de las vacas dije, le puedo sacar unos pesos y puedo de pronto hablar con los bancos, reorganizar las deudas y poder volver a Colombia a ver si podía volver a retomar el negocio y seguir en el camino. Un hermano mío se quedó pendiente aquí de las deudas en Colombia porque no es como hoy en día que uno saca el celular y WhatsApp. En esa época era la famosa llamada larga distancia, que los que tengan la edad mía se van a acordar que eso era carísimo, llamar por larga distancia, eso le costaba a uno más que la noche de hotel. Entonces no tenía las posibilidades de estar llamando, preguntando. Hasta ya cuando volvimos a Miami y le pregunto yo a mi hermano, ¿qué pasó con las deudas de los bancos? Y él tomándome el pelo me dice, no,
Desafortunadamente los bancos no pudieron reestructurar las deudas, ya le embargaron todo, ya no tiene empresa, eso ni para qué vuelve ya aquí a Colombia. Yo en ese momento sentí que el mundo se vino abajo. Vuelvo y repito, estaba recién casado, tenía una hija en camino, no tenía empresa, no tenía trabajo, se acabó el mundo. Y pasaron como unos 10 minutos mientras otro hermano mío habló con el hermano de Bogotá, y cuando colgó, dice el hermano que estaba conmigo en Miami, me dice: mentiras, que no hay ningún problema, que los bancos lo reestructuraron porque ese es un tipo juicioso, un tipo que realmente ha respondido siempre, que no se afane por nada, que todo está perfecto. Me dio un mal genio ese día, que al otro día terminé en la clínica. Tenía ¿cómo se llama? Se me reventó una úlcera gástrica, terminé en cuidados intensivos, casi me muero. Y pensé de verdad que en ese momento se iba a acabar pues todo. De hecho, pues mi propia vida. Otra vez para volver a empezar. Pero no, finalmente todo continuó y empecé a tener otras personas que empezaron a acompañarme en este camino. Una compañera mía de la universidad, Sandra Costa, cuando conoció que yo tenía la distribución de productos de Purina, me ofreció la distribución de la línea de productos de Ciba Geigy en esa época. Hoy en día los productos todavía existen: Program, Lopatol, Neocidol. Y empecé a incursionar en el tema de farmacéuticos. La empresa empezó a crecer. El tema del almacén tampoco nunca se me olvidó, y definitivamente era algo que le faltaba a Colombia, algo que le faltaba a Bogotá. Y volví otra vez con la idea de formar un almacén, de montar un almacén, pero yo tenía claro que las dos cosas no se podían hacer. Son dos negocios diferentes, uno el tema de la distribución y otro muy diferente es el tema del business to consumer, o el retail. Y este almacén lo montamos y mi esposa fue la que empezó a liderar este almacén desde hace ya 20 años. Tal vez fue el primer pet shop que hubo en Colombia, de las dimensiones. Era un pet shop de autoservicio. Tenía cosas muy interesantes, cosas que no había en el momento. Y con los veterinarios, que eran mis amigos y mis clientes en esa época, lo puse a su disposición porque yo también quería que fuera como un learning center, un sitio donde la gente fuera a aprender, donde fuera a ver cómo era la disposición de las góndolas, cómo se exhibían los productos, cómo eran las áreas calientes, cómo se exhibían por etapas de vida, por marcas, por gatos, perros. Teníamos también hámster, pescados, pájaros. Fue un inicio bien interesante y bien bonito. Y estas cosas han venido creciendo, y hoy en día también ya tenemos otra distribuidora en otra zona del país. Atendemos llanos orientales y atendemos buena parte de Colombia. Cuando lo que empezó con una sola persona, que era Zoila, hoy en día somos alrededor de 170 personas en todo el país. 170 personas que estamos unidos dentro de este negocio de mascotas, dentro de esta pasión que tenemos. Y el negocio siguió creciendo. Ya teníamos farmacéuticos, ya teníamos alimentos. Con Purina íbamos muy, muy bien, crecimientos del 40, 30% anual, hasta que en el año 2016 llegó una nueva presidencia de Purina al país y me citaron para una reunión. Eso fue más o menos en marzo del 2016. Y yo iba muy feliz con mi computador, con mis cifras, con mis gráficas, con mis proyecciones. Abro yo el computador para la reunión y el presidente de la época me lo cerró y me dijo: no, Arturo, es que vamos a hablar del futuro de nuestro negocio, del suyo y del mío, Purina Veterinaria Especializada. Le dije: sí, doctor, precisamente yo traigo las cifras por eso. Me dijo: no, lo que pasa es que usted no está en el futuro de la compañía. Otra vez dije, por tercera vez, volvemos a la misma situación, porque es que Purina realmente era muy importante para mí, era el 60% de las ventas. Realmente era un golpe muy, muy importante para nuestra empresa. Entonces imagínese usted cuando tiene en su oficina 40, 50 personas que viven de nuestra empresa, donde todos convivimos, trabajamos y devengamos nuestros ingresos de esa empresa,
¿Con qué cara yo le iba a decir a la gente, se nos fue nuestro principal socio, la empresa se acabó? Fueron 3 meses porque teníamos un acuerdo que nosotros no podíamos ni debíamos comunicar esto hasta que ellos mismos no tomaran la decisión. Entonces teníamos como fecha límite para poder comunicarlo el 15 de junio. Ese 15 de junio pues fue el gran día y yo pensé que la gente pues se iba a ir porque era un barco que se estaba hundiendo. Ya nuestro barco no le empujaba ningún viento a favor. Estábamos, era a la deriva y estábamos seguramente con ganas de hundirnos. Pero, oh sorpresa, nadie se fue y por el contrario, mucha gente me llamó, así suena irónico, a decirme, Arturo, nos enteramos de la noticia, cosa que nos alegra mucho, porque tenemos unos productos para ofrecerle. En menos de 2 meses ya habíamos recuperado casi un 30% de lo que habíamos perdido. Y hoy en día, después de 5 años que han pasado, hemos duplicado las ventas que teníamos en el mejor momento de la compañía. ¿Qué quiero yo decir con eso también? Que muchas veces, como dicen, la parte más oscura de la noche es cuando ya va a amanecer. Hay momentos en la vida que pensamos que se acabaron las cosas, pero realmente vienen cosas muy buenas. Y una cosa que sí tengo yo que decir y que lo nombré a mi socio y mi compañero de trabajo que fue Purina, tengo todo que agradecerle a ellos. Gracias a ellos tuve una empresa, gracias a ellos eduqué a mi familia. Fueron cosas muy, muy buenas. Entonces, para ellos, total agradecimiento. La gente pensaría que no, pero ¿cómo es que casi le acaban con la empresa? No, nos dieron una oportunidad muy grande de aprender, de crecer, de conocer. Viví muchas cosas interesantes con ellos y realmente muy buena parte de lo que soy yo se lo debo a ellos y a la gente que trabajó ahí. Entonces, esa parte de las experiencias y de las cosas que uno vive todos los días, vemos que todo lo que no nos mata nos fortalece. Y si no hay crisis, no hay maneras de aprender. Cuando no hay crisis, usted no se esfuerza, usted no cambia, usted sigue siendo el mismo, sigue en esa zona de confort, vive tranquilo, no pasa nada, todos los días yo me levanto tranquilo, tengo todas las... el peso recae sobre las compañías, pero cuando uno entra en crisis, empieza a desarrollar muchas cosas. Entonces, hay una cosa que también es otra de mis pasiones. Ya dije, una es mi familia, otra es mi trabajo y otra es el golf. Cuando yo me pongo a jugar golf y me pongo a acordarme de todo lo que estoy diciendo hoy en día, los invito a los que no han tenido la oportunidad de jugar golf, que yo sé que a la mayoría le parece un deporte aburridísimo, andar detrás de una pelotica. Y esas son las conclusiones, al final de toda esta charla son las conclusiones que yo quiero compartir con ustedes, viendo lo que estamos viendo nosotros. En el golf la primera regla es juegue la bola como la encuentre. Usted no tiene oportunidad ni de moverla, ni de cambiarla de sitio. Donde está la bola, así tiene que usted jugar. ¿Qué quiere decir esto? Que en la manera que aparezca la vida, que le aparezcan las oportunidades, juéguelas como las encuentre. Usted no va a tener la oportunidad de cambiar la situación. La que tiene es la que tiene. Entonces, primera regla, juegue la bola como la encuentre. Segunda cosa interesante, consigas un grupo de amigos buenos para jugar. Esto es como el ciclismo, que de pronto es un deporte que ustedes están más familiarizados. Cuando el pelotón va a un ritmo interesante, usted también va al mismo ritmo del pelotón. Pero usted solo, generalmente las escapadas nunca terminan siendo ganadores porque se cansan. Es muy difícil vivir la vida solo. Entonces consiga un grupo de gente para jugar golf interesante y usted va a jugar golf interesantemente. Si usted en su vida laboral se reúne con gente buena, seguramente va a tener buenos resultados. Dice una persona que uno es prácticamente el promedio de las 5 personas más cercanas, tanto en inteligencia como en riqueza, como en muchos otros aspectos. Entonces trate de rodearse de gente interesante. Muchas veces uno se queja de que por qué las cosas no funcionan, porque es precisamente por eso. Está rodeado uno de gente negativa, gente que no aporta. Esa es otra de las conclusiones.
trate de ser agradecido, trate de todos los días levantarse positivamente. Hay mucha gente que se concentra en todos los problemas y hay gente que le fascina todos los días estar sintiéndose el sufrido, todas las cosas le pasan mal y uno llega todos los días, doctor, ¿y cómo se encuentra? Mal, así como cuando usted era pobre. Es que esto no funciona, es que mira todos los problemas que tenemos en el país. Yo hago el ejercicio contrario todos los días, trato de ser agradecido, darle gracias iniciando porque estamos vivos, porque tenemos un trabajo, porque tenemos una familia, porque tenemos un hogar donde vivir. Cuando uno es agradecido, ahí es otra cosa muy importante que empiezan a darse cuenta, la fe. Darse de uno cuenta que la fe, y cuando yo digo fe no estoy hablando necesariamente de religión, estoy hablando hay que tener fe que todos los días van a haber posibilidades, que todos los días vamos a encontrar alguna cosa para hacer, que todos los días tenemos una persona con la que hablamos y la vemos todos los santos días, que es uno mismo, cuando uno se ve en el espejo. Tengamos fe en nosotros mismos. Muchas veces las compañías no crecen porque la gente no cree en sí mismo, porque la gente no ve que hay posibilidades. Entonces salen y piensan que van a fracasar, que es lo que digo con las personas de ventas. Salen pensando que hoy no voy a vender, que hoy no voy a cobrar. Y efectivamente el universo, o lo que ustedes quieran llamar, Dios, en el caso mío, le da gusto. Simplemente fracasan porque eso es lo que tenían en mente. Entonces, tratemos de tener fe, tratemos de ser positivos, tratemos de hacer las cosas bien. Unámonos y reunámonos con gente buena. Otra cosa que tenemos que hacer para que logremos nuestros objetivos es, tratemos de aprender todos los días. Nunca debemos dejar de aprender. Todos los días debemos tratar de investigar algo que nos complemente nuestra vida, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra familia. El día que no aprendemos algo es un día desperdiciado. Definitivamente eso no lo podemos dejarlo. Y al final de todo esto, para concluir, muchas veces le preguntan a uno, Arturo, a mí me hicieron esa pregunta precisamente en un congreso veterinario de Colombia en Pereira, me le hizo un gran amigo, porque estaba sentado con su grupo de colaboradores y me dice, Arturo, cuénteme, ¿cuál es la clave del éxito? Y realmente pues me corchó, no tenía de respuesta para esa pregunta, porque esas palabras, éxito, fracaso, son muy relativas. La gente asocia el éxito con lograr alguna cosa, algo que me propongo y algo que logro, eso supuestamente es éxito. Pero muchas veces, como yo les decía al principio, nuestra barca viene impulsada por muchas cosas y nosotros no sabemos realmente a dónde vamos a llegar. Y pensaba yo en estos días y leía yo la historia de Cristóbal Colón, tal vez uno de los mejores fracasos de la historia, porque Cristóbal Colón salió hacia las Indias occidentales esperando encontrar otra ruta diferente para poder hacer comercio con esta zona del mundo, y llegó a América. Por eso nuestros indios se llaman indios, porque el Señor pensó que había llegado a la India. Entonces ahí es donde tenemos que pensar nosotros, a ver, ¿fracasó o tuvo éxito? Entonces muchas veces nosotros nos proponemos algunas cosas y no logramos lo que inicialmente queremos, pero logramos cosas diferentes. Tenemos que aprovechar y disfrutar lo que se nos pone en el camino. No necesariamente ser como los caballos que tiran o que tiraban, porque ya afortunadamente no existen las carretas, que le ponían unas cosas al lado de los ojos para que no vieran el resto del universo. Tenemos que ver las oportunidades y tenemos que aprovecharlas, pero tenemos que estar preparados también para recibirlas. Las oportunidades se le ofrecen a la gente buena. Yo creo que a nadie, si usted está formando un equipo, usted no va a querer formar un equipo de gente mediocre. Entonces la gente muchas veces dice, no, es que usted es muy de buenas porque le ofrecieron esto, porque le ofrecieron lo otro. De pronto no fue así. De pronto nos habíamos preparado precisamente para recibir estas cosas. Y lo dice también un jugador de golf, el golf es un deporte de suerte, porque entre más practico, más suerte tengo. Lo mismo pasa con el trabajo, entre más estudie, entre más se prepare, seguramente más suerte va a tener. Porque definitivamente si alguien quiere lograr algo en la vida, es alguien que sea excelente.
Nosotros no podemos enfocar una empresa cuando iniciamos pensando en el dinero. El dinero simplemente es una consecuencia de las cosas que estamos haciendo. Tenemos que enfocarnos en ser buenos, en ser excelentes, en que la gente realmente nos reconozca como gente buena. Dicen que no hay mejor publicidad que los comentarios buenos de la gente con la que uno trabaja. Entonces, volviendo a la pregunta que me hicieron ese día en el Congreso, la verdad yo no sé qué contestar acerca del éxito, porque depende de cada cual. Nosotros somos los que tenemos que pensar qué es el éxito. Y en el caso mío, yo pienso que no tiene ni que ver ni con fama ni con dinero. Tiene que ver más con la satisfacción personal, de poderse uno acostar todos los días con la tranquilidad de que ha logrado las cosas, que ha hecho algo bueno. Entonces, les dejo esa pequeña reflexión de lo que ha sido mi vida para que pensemos a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar y realmente qué es lo importante de todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias y espero que esto pueda aportar algo y ojalá en otra oportunidad también nos podamos ver.